El 4 de junio del año 2020 llegó a la legislatura una nota del Poder Ejecutivo firmada por el gobernador infrán y el ministro de Gobierno Jorge González, que invitaba, entre comillas, a los diputados a modificar el código de faltas de la provincia. Se modificaron los últimos artículos, en realidad no se modificó, sino que se agregaron artículos que tenían que ver con sanciones puntualmente para violaciones a los protocolos sanitarios, entre comillas. En ese momento se dio toda una discusión en la legislatura porque decían que, bueno, lo van a escuchar ustedes los fundamentos de cada uno de los diputados, que no estuvieron errados. Estamos hablando, vuelvo a repetir, del 4 de junio del 2020. Estamos pasando en este momento por el Ministerio de la Jefatura de Gabinete, en donde funcionaba hasta hace unos meses el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19. Las normas se decidían en ese consejo. Antes del 4 de junio del 2020, la legislatura había declarado con rango de ley a todas las decisiones que tomara el Consejo de Atención Integral a la Emergencia. Por lo tanto, el 4 de junio, al modificar el Código de Faltas en la provincia de Formosa, lo que hicieron los diputados es otorgarle un poder absoluto al Consejo de Atención Integral a la Emergencia para que hiciera lo que quisiese con los ciudadanos de la ciudad de Formosa. En el Consejo se decidían y la legislatura puntualmente lo que hizo fue, a partir del 4 de junio, generar una herramienta legal para que, después vamos a ver los números, pero para que todos los formoseños quedaran bajo un estado policial y no pudieran ejercer su debido derecho a la defensa. Este nuevo título se llama Faltas contra la Salud Pública, Sanidad e Higiene. Es importante destacar que, para que no haya lecturas malintencionadas y descontextualizadas, de que este es un título más que se suma a los ya existentes, que tiene que ver justamente con la falta contra la salud pública, sanidad e higiene. Es decir, no es una norma descolgada, está dentro de un sistema. Se prevén sanciones de arresto porque es la técnica legislativa propia de los códigos de falta en toda la República Argentina. Ha ponido en tensión a todos los gobiernos, a todas las comunidades, a todos los argentinos. Miles de argentinos hoy están con vida gracias a estas decisiones acertadas en materia sanitaria, y lo mismo podemos decir respecto a nuestros comprovincianos famosos, en la cual hubo un proceso de acostumbramiento social, hubo un proceso de consolidación del control social de los propios vecinos y un enorme trabajo de la policía de la provincia de Formosa, que hay que reconocerlo. 3 artículos nuevos. Se le dice modificación porque modifica artículos de forma y de publicidad que había, que se corren como artículo 148. De cada, por ejemplo, esto va a regir en el tiempo, pero en este momento en particular tiene que ver con la violación de todas las medidas sanitarias dispuestas por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia, que rigen en toda la provincia de Formosa, y que hoy vamos a tener la posibilidad, además del control, también de exigir multas cuando las circunstancias no ameriten. Cabe aclarar también de que el propio Código de Falta establece que intervienen los juzgados de paz en la sustanciación de estos procesos. Y en caso de que hayan recursos, interviene el fuero correccional, es decir, no es el gobierno provincial que va a llevar adelante estos procedimientos, sino que es la justicia. Uno de los planteos en la legislatura fue la diputada Alejandra Andraus, que dijo en su momento que esto iba a autorizar abusos policiales y otro tipo de abusos, y a su vez iba a recargar el sistema judicial en el caso de los juzgados de paz, que ahora iban a tomar decisiones sobre detenciones, arrestos o penas de multa respecto de la cantidad de contravencionales que iban a surgir de la discrecionalidad de la policía en cuanto a la actuación en la calle. El proyecto que viene hoy a tratarse vulnera normas superiores, como lo son la propia Constitución Nacional y el Código Penal. Más aún, de vuelta vuelvo a la mayoría automática, por la cual terminará siendo seguramente aprobado este proyecto. Se deviene extralimitado
el cual podrá ser utilizado de una manera abusiva y generalizada. La miembro propinante hablaba únicamente del COVID-19 y el artículo no habla específicamente de eso. Entonces, esta puede ser utilizada de manera abusiva y generalizada en contra de los ciudadanos, ya que no menciona con claridad las disposiciones legales a las que alude, ni hace una mención taxativa o al menos enunciativa de las mismas, dejando al arbitrio o apreciación de las autoridades las faltas que a futuro pudieran cometerse. La modificación propuesta en este proyecto significa una amenaza constante para los habitantes de nuestra provincia y más aún para comerciantes y trabajadores que aún no están pudiendo generar los ingresos necesarios para sobrevivir, que se encuentran batallando la situación económica que acarrea la pandemia misma, en cuanto se pretende sancionar con tanta rigurosidad que conculca el derecho a trabajar libremente, lo cual está amparado en nuestra Constitución, sometiendo a estos comerciantes a una intimidación bajo multa o penas excesivas que no estarán a la altura económica de poder cumplirla. El juez de paz, como dijo el miembro informante, va a tener diferentes opciones ante una violación a la norma, y estas opciones pueden ser que opte por el perdón judicial como primera medida, la primera vez, o que opte por la realización de un trabajo comunitario que quedaría supeditado a excepciones, porque estamos ante un aislamiento social en el cual nos encontramos impedidos de hacer ciertas cosas, o que el juez ordene la prisión al ciudadano infractor, o por último, que ésta se redima por multa, y que al día de hoy, me gustaría después que el miembro informante lo aclare, mediante una acordada del Superior Tribunal de Justicia, es el encargado de la actualización de este monto, y según tengo entendido, que me han informado desde el juzgado de falta, el artículo 12 del Código de Falta, en su párrafo tercero, dice: el Superior Tribunal de Justicia actualiza el primer trimestre de cada año, si lo estima conveniente, el importe del valor día multa. Y hoy el importe del valor día multa es de 2 unidades de justicia, o sea, 2 ius por cada día de arresto. Esto sería, cada ius está 1.222,50, sería un día de arresto 2.445 pesos. Entonces, hablando, creo que el artículo, bueno, más adelante lo digo, pero el artículo que sigue dice que si estamos ante una declaración de emergencia, la pena mínima va a ser de 10 días, creo, entonces estamos hablando de, sacando la cuenta, 10 por 2.445, son casi 25.000 pesos mínimos, y llevado al extremo, que es una sanción de 60 días, el código, hay que aclarar que el código de falta, las sanciones máximas que impone son de 30 días. Estos artículos imponen una sanción de 60 días al ciudadano. Podría quedar obligado al pago de casi 150.000 pesos. Entonces, claramente este proyecto oculta un fin recaudatorio y trae aparejada consecuencias negativas para la época en la que estamos viviendo. Este código, redactado en época de la dictadura militar, más de 50 años, dijo el diputado propinante, prohíbe y sanciona, por ejemplo, en su artículo 74, toques de silbato o de bocina, y hasta la fecha yo no vi que las autoridades, ante los reclamos exhaustivos de familias que tienen algún familiar que padezca autismo, haya actuado de oficio y aplicado las penas previstas. Pero hoy sí hay un claro interés en que se apruebe sobre tablas este presente proyecto. Sumado a que si se llegase a proceder extralimitadamente, llevaría a un colapso de presentaciones administrativas y judiciales, poniendo en juego el funcionamiento de las oficinas públicas y del Poder Judicial, que aún se encuentra en feria extraordinaria,
debiendo resolver recursos innecesarios cuando dichas tipificaciones se encuentran debidamente legisladas por una ley superior, y va a obligar al ciudadano infractor, en el intento de defenderse, a reincidir e incumplir con el aislamiento. Y honestamente tenemos el derecho de pensar, señor presidente, que lo que aquí se está pretendiendo es vigilar mejor a los ciudadanos y restringir la libertad de reunión y de expresión. Y esto lo voy a explicar un poco más adelante porque se habla incluso de agravamiento cuando se trata de 2 o 3 personas. Y la verdad que nos enfrentamos, señor presidente, al peligro de quebrantar y debilitar la vida social y política en nuestra democracia formoseña. Y lo que nos lleva a pensar también que para algunos, evidentemente, el coronavirus es una oportunidad para acumular aún más poder. Y en particular, respecto a este proyecto, señor presidente, considero que se está utilizando una situación sanitaria para acrecentar ese poder, con disposiciones que, si uno lee, son amplias, injustas e inequitativas, que van a abundar, señor presidente, en arbitrariedades en su aplicación. Y contradice, señor presidente, las características que tienen que tener este tipo de disposiciones. Estamos ante un proyecto, señor presidente, que pretende dar un marco legal a una norma penal en blanco. Y esto, en pocas palabras, significa que necesitan de otras normas para lograr su aplicación en un código de falta, es decir, en un conjunto de normas básicas de convivencia ciudadana. No sabemos en concreto, señor presidente, cuáles son las acciones o supuestos de hecho que viene a regular la norma que aquí se está proponiendo. No queda claro eso en los artículos 145, 146 y 147. Y no voy a ser reiterativo y me remito a los argumentos dados por la diputada propinante al momento de fundamentar desde el punto de vista técnico-jurídico cuáles son las consecuencias que uno puede imaginar, obviamente, cuando la norma no es específica, no regula de manera específica determinados hechos concretos. Lo que establece el artículo 146 merece un análisis realmente exhaustivo, pero solo le digo que es gravísima de nuestra manera de ver las cosas, porque habla de la concurrencia de 3 o más personas en determinado acto que no termina por definir. Y me pregunto yo concretamente a qué acción u omisión se refieren. No lo sabemos. Y por esto, señor presidente, lo primero que uno imagina al leer otros artículos, ¿no es cierto?, del Código de Falta, de que esto en determinado momento debería reglamentarse, pero tampoco el proyecto enviado por el Ejecutivo pide la autorización legislativa para poder reglamentarlo. Y me parece incluso que en este caso es más que indispensable para no caer en arbitrariedades. Y en el fondo, señor presidente, pienso que esta iniciativa tiene un único objetivo, que es meter miedo a la sociedad y de otorgar, reitero, mayor poder todavía al Poder Ejecutivo. Y me animo a decir esto, señor presidente, porque esta propuesta viene a pocos días en que un grupo de médicos efectuaron una protesta. Y la ciudadanía formoseña, parte de ella, acompañó. Y yo creo que con estas restricciones, que sinceramente creo que van mucho más allá de querer cuidar la salud de los formoseños, la amenaza de prisión lo que quiere es desalentar este tipo de manifestaciones. Manifestaciones que, como bien se dijo aquí, están encuadrados, ¿no es cierto?, en derechos concretos de regambre constitucional. Se busca amedrentar a la sociedad sin lugar a duda. Pero me parece que es el camino equivocado y más con Formosa, porque si hay algo que hay que decir, señor presidente, es que aquí en esta provincia con gente tan pacífica, se acataron la mayor parte de las disposiciones hecho por el Consejo que se ha conformado, que yo vuelvo a reiterar en esta oportunidad y lo digo públicamente de nuevo, que todas esas disposiciones debieron estar publicadas en el boletín oficial y el boletín oficial estaba cerrado. Ahora se abrió, pero continúa sin publicar
absolutamente ninguna disposición referida al COVID o a cualquier otra disposición que haya establecido el gobierno provincial. Lo marco como una cuestión preocupante, porque hoy se pretende sancionar a la sociedad frente a determinados incumplimientos de lo que se ha dado en llamar faltas contra la salud pública, sanidad e higiene, pero no se cumple con lo básico, que es cumplir con las normas legales. Para que éstas estén vigentes plenamente, tendrían que estar publicadas todas y cada una de las resoluciones. Hola Leo, soy Patricio Evans, formoseño. Agradezco que te estés encargando de la investigación periodística de la cúpula policial, la cual ha cometido muchísimos abusos y atropellos, y hasta la fecha no me he enterado de ninguno de ellos que haya sido corrido del cargo o sumariado. Por el contrario, hay algunos que recibieron cargos de comisario a raíz de esos atropellos. Puntualmente, el más delicado, adentro de nuestro comercio, a mí y a mi padre, hemos sido maltratados, golpeados, estando yo esposado. El oficial Lescano apretó los testículos en presencia del comisario mayor Víctor Telles, y hasta la fecha tampoco hubo ningún tipo de investigación, y al contrario, me han abierto muchísimas causas judiciales al respecto. Acá nos han metido preso al dueño de los pelos tornados. Acá estamos. Yo estoy esposado, yo Patricio Evans, esposado. Oficial Peralta, Lescano recién me lastimó la mano y me apretó los huevos. No me toques. En todo el país se puede manifestar libremente. Hasta el 19. Y tengo permiso, como le demostré, para andar por toda la ciudad, porque tengo locales por toda la ciudad. 46 empleados. 10 locales comerciales en Formosa. ¿No puedo venir a manifestarme? ¿Por qué en Formosa no se puede manifestar uno? ¿Está? Señor, ¿me puede responder? ¿Por qué en Formosa no se puede manifestar uno? En este momento no se puede manifestar porque hasta el día 19. En todo el país se manifiestan, ¿por qué acá no? Hasta el día 19 tenemos restricción de circulación. No sé si entienden esa parte. Fue publicado por el Consejo Integral de la Revolución. ¿Le permite su identificación? Le estoy hablando, soy un comisario de la policía. Sí. Se tiene que identificar. Bueno, me llamo Agostina. ¿Me permite su DNI, por favor? Ahí se va mi mamá. ¿Y usted no tiene DNI? Sí, tengo. Y bueno, ¿me permite su DNI? ¿Qué estoy haciendo? Necesito identificarle. Estamos en época de pandemia. Hay una resolución que permite a la policía identificar a todas las personas que están circulando. Está circulando por la vía pública. Hasta las 8 de la noche. Sí, le solicito su identificación. ¿Se está negando a identificarse, señora? No, le estoy diciendo que me llamo Agostina Vilaggi. ¿Quiere que le llame mi DNI? 31 406 769. ¿31? 406 769. Yo no me estoy negando. Sí, ahí estoy verificando. ¿Sí? Mirá, la están empujando a mi mamá, la están empujando a mi mamá. La policía está empujando a mi mamá. ¿Cómo que dijeron? ¿Cómo? Que lo comprometa al comisario. ¿A dónde se tiene que ir? Estoy en libertad. ¿A dónde se tiene que ir? A la primera, quieren que vaya cuando salga de la primera cosa. Me secuestraron, estoy para la mierda. Esto es un secuestro del sinvergüenza y corrupto de Gildo Infran. Un delincuente, un delincuente. Me secuestraron de la plaza. Ahí tenemos al ingeniero Thompson. Físicamente, ¿cómo te encuentras? Se encuentra muy mal, dice. Ahí lo tenemos. La policía no informa nada. ¿Ya lo van a liberar? ¿Ya lo van a liberar? Esa es la imagen. ¿Cómo anda? ¿Qué pasó, doctor? Con la presión.
Estoy en calidad de detenido. 10 días de arresto por no llevar el barbijo dentro de mi camioneta, en plena zona rural, camino a Mojón de Fierro. Así es. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le pudieron decir? No, la jueza me dio 3 opciones. O podía pagar una multa, o podía hacer tareas comunitarias, o los 10 días de arresto. Yo no voy a pagar ni un peso por algo que no hice. Tampoco voy a trabajar gratis para este Estado corrupto. Así que le voy a devolver un poquitito de lo que ellos me dan, ¿viste? A través de esta nota, por ejemplo, porque acepté los días de arresto, ser huésped del... ¿Cuántos días son? 10 días. 10 días arrestado. Corrido. Doctor, ¿le dieron alguna posibilidad de que usted ejerza algún tipo de defensa en la instancia donde le determinaron la sentencia? Yo, cuando hice la declaración indagatoria, me hizo un personal del juzgado número 3, de ahí del Juan Domingo. Nunca le he visto a la jueza. Jamás. No tuve el placer de conocerla. Fui un par de veces para tratar de hablar con ella, para explicarle que yo no cometí ningún delito, que no es ilegal andar dentro de mi vehículo como dentro de mi casa sin barbijo, y nunca la pude encontrar. Tampoco hoy fue la jueza a su lugar de trabajo. Es un ñoqui, es un zángano, que lo pagamos todos los formoseños. Yo quiero que ella, si yo no voy a una guardia, no cubro la guardia. Es más, me van a despedir. Si un personal policial no cubre acá su horario de trabajo, y lo van a echar. Porque ella, ¿qué privilegio tiene? Un sueldo de aproximadamente 200.000 pesos. Y no va a trabajar porque dice que es personal de alto riesgo. Que renuncie, o que saque licencia y que vaya a... que ponga un juez subrogante y que ejerce. Pero nosotros los formoseños necesitamos que alguien nos defienda, que nos imparta justicia. Bien de salud. Bien, no, acá los muchachos me tratan bien, no hay ningún problema. Otra cosa que quiero dejar bien en claro, que mis abogados me orientaron, me sugirieron, me aconsejaron de que acepte la actividad comunitaria o acepte pagar la multa. Muchas gracias a todos los amigos míos que se ofrecieron a pagar la multa, pero yo no quiero, yo no soy culpable, no soy delincuente. Estoy acá porque la jueza, sin conocerme, sin saber del caso, sin nada, sentenció de que yo era culpable. La modificación del Código de Faltas, que debería haber sido de manera extraordinaria y limitada en el tiempo, se prolonga hasta nuestros días. Ustedes pudieron ver en este programa que quienes fueron obligados a cumplir a rajatabla y a fuerza de arrestos, multas y encierro fueron los ciudadanos comunes. Los familiares y los miembros del gobierno han hecho absolutamente lo que quisieron cuando quisieron. Hoy sigue vigente exactamente la misma norma, sigue vigente exactamente la misma discrecionalidad de la autoridad policial para definir cuándo una persona viola o no esa norma. Y lo peor de todo es que en este momento, a mitad de febrero del 2021, casi 2 años, vuelvo a repetir, de la modificación del Código Tributario, hay 12.000 causas en este momento en la justicia por personas que han infringido o que son infractores a esa legislación. Buenos días, Leonardo Fernández Acosta del Diario Comercial y Vía País. Ministro, ayer, como usted decía, se realizó esta marcha multitudinaria del Día de la Militancia, y hemos visto que, como en otras marchas, digo, esto no es exclusiva responsabilidad de esta marcha, pero sí exclusiva responsabilidad del gobierno, no se han respetado las distancias sociales. Inclusive ha quedado grabado en un video a la hija del gobernador Infran, la diputada provincial Janina Infran, sacándose selfies sin barbijo en la ventanilla de la camioneta en la que se transportaba. ¿Por qué el planteo? Porque en las redes la gente dice por qué algunos sí y otros no. Horas antes en Clorinda le habían secuestrado a un profesor de gimnasia
todos los elementos con que hacía actividades al aire libre, recreativas o deportivas, colchonetas, unas pesas. La policía también le labró una infracción al artículo 205 del Código Penal. Después de la marcha en la misma Plaza San Martín, una madre con su hijo fue infraccionada por la misma circunstancia. Y preguntarle si hay algún criterio, si la policía actúa de manera discrecional, de acuerdo a la hora, porque usted mismo dijo que estaba relajada la cuestión de la restricción horaria, sin embargo acaba de dar nuevos números respecto de la infracción, de la restricción de circulación. Digo, ¿qué criterio adoptan? Porque la gente como que está perdida, ve que en una marcha o en varias marchas, digo, para no ser puntualmente la de ayer, no se respetan este tipo de disposiciones en cuanto al distanciamiento, que tampoco hay como una cuestión ordenada respecto a la restricción de circulación, pero las multas siguen y los procesos en causas penales siguen. Gracias. En primer lugar, hemos de señalar de que ha sido una verdadera expresión popular. Una cosa que nunca antes habíamos visto en la provincia de Formosa. Fue una cosa muy linda, muy linda, de que haya tenido la oportunidad mucha gente de expresarse. Hay un detalle. Nosotros tuvimos una presentación por parte de afiliados del Partido Justicialista donde nos solicitaron expresamente la posibilidad de realizar esta marcha en orden a lo que habían acontecido en otras oportunidades anteriores en las que nadie presentó absolutamente nada. Ante esa presentación, bueno, tomamos conocimiento y verdaderamente, al hacer un pedido de esas características, teníamos que ser sumamente criteriosos, al igual que con otras marchas, tal como lo señaló usted, de ser flexibles en ese sentido. En ese sentido, simplemente, a partir de esta solicitud que estaba vinculada más bien al tema de las patentes. Y también debemos señalar de que cuando nosotros hablamos de que existía cierto relajamiento, que es distinto, estábamos haciendo referencia a las patentes, porque puntualmente en esa oportunidad fue una pregunta puntual referida al tema de las patentes. Por lo tanto, no hacemos extensión a otra cuestión. El caso puntual que planteó usted, el de Clorinda no me consta, por lo tanto no voy a hacer mención a la situación que plantea usted respecto a la anécdota de Clorinda. Señor, después van a pedir vecinos y vamos a A ver, papi, corretamos. Sí voy a hacer mención al hecho que aconteció en Formosa. Nosotros hemos manifestado en la normativa que mantenemos las medidas sanitarias. Medidas sanitarias estas que son las que, a partir de la decisión tomada y de la responsabilidad con que la inmensa mayoría de los formoseños la asume, dan como resultado este estatus sanitario que muchos intentan romper. El caso puntual de la actividad física está claramente establecido, los horarios de la actividad física. Eso no ha sido modificado en ningún momento. Pues simplemente eso, nada más que eso. Nosotros tenemos que tomar conciencia de que es necesario asumir una nueva normalidad. La nueva normalidad implica un proceso que estamos llevando adelante juntos y que implica también que todos asumamos la responsabilidad.
siempre hay casos de algunas personas que pueden no asumir la responsabilidad individual que le compete. El punto es cuando de manera colectiva se orienta específicamente a vulnerar esa responsabilidad individual y convertirla en una irresponsabilidad colectiva. Y eso no lo vimos ayer. Fue una expresión popular en la que la inmensa mayoría cuidó todos los aspectos necesarios. De hecho, ustedes lo habrán visto por televisión, lo habrán visto por las redes sociales. Yo lo vi personalmente porque estuve en algún momento, antes de que empiecen a llegar mucha gente a la plaza, pasé a mirar cuando venía hacia mi trabajo. No, simplemente esto es también anecdótico, pero hace al fenómeno de las redes. Yo, señor periodista, no tengo la foto de la diputada provincial que usted dice, pero alguien me mandó una de ella en este acto, en una camioneta de color gris, con un gorrito blanco, haciendo la B de la Victoria, y tiene un hermoso barbijo de color negro. Digo, la otra foto no la conozco, no digo que no exista, ni que no sea de ayer. Pero me pidieron por favor si podía sacar esta y aclarar. No, foto no podemos publicar, pero valga la aclaración, dado que ha sido mencionada expresamente con su nombre y apellido. Sí, doctor Gómez. Sí, también para aportar de que el día de ayer fue un día de inmensa alegría del pueblo formoseño, que salió a expresarse en todos los barrios acá de Formosa capital, en todos los pueblos del interior, inclusive en la ciudad de Clorinda, donde fue realmente una manifestación muy importante, con muchísima cantidad de gente en autos, camionetas, motos, en bicicleta, y recorrieron toda la ciudad de Clorinda, mostrando y expresando su apoyo al gobernador fundamentalmente, porque es el día del militante, pero también de la lealtad peronista, y su apoyo también a las políticas sanitarias que está implementando nuestro gobernador en nuestra provincia y que está siendo hackeado o intentando ser hackeado, buscando que se vulneren las barreras sanitarias que se ha establecido y que nos ponen en un contexto no solamente del país, sino a nivel mundial, de envidia, porque realmente la situación por la que estamos atravesando los formoseños de libertad prácticamente de todas las actividades, la tenemos que cuidar, que no nos pase como otros lugares, en donde por relajamiento o por tomar medidas sanitarias equivocadas, podemos pagar con enfermos y con vidas humanas. Y lo de ayer fue un día brillante. Es imposible manchar ese día brillante con calumnia. La calumnia es hacer una imputación falsa hacia una persona con el fin de causarle un daño. Yo lo único que digo es que yo le voy a filmar a esta gente. Acá está un tal Barrios. A este señor que me está por hacer un acta por haber traído mi bebé.
un segundo, tengo acá, ni siquiera el mate está nuevo porque para decir que vengo. ¿Por qué me va a hacer un acta? Señor, ¿me puede explicar por qué me va a hacer un acta? ¿Me puede decir porque me estoy retirando? No, porque yo quiero saber por qué me va a hacer el acta. Necesito que me exhiba su identificación, por favor. ¿Por qué me va a hacer el acta? Hágame a mí. Hágame a mí. Yo soy la madre, hágame a mí. Hágame a mí, señor. No a él. ¿No se van a identificar? Sí. Yo me identifico. Yo me identifico. Fíjate el nene. Mirá el nene. Acá ya está mi hijo. Miren dónde está. Y esto, acá. Dígame, haciendo un acto. Por favor, su nombre y apellido. Vázquez Zulma. ¿Tiene alguna identificación con usted? Sí, por supuesto que tengo. Por favor. Sí. Es una falta de respeto, porque fíjate lo que es. Venimos un segundo. Hoy hubo una marcha del gobernador y venís a hacerme un acta por venir 15 minutos. Vas a escucharme. Vas a escucharme. Y si me querés llevar presa, hacelo. Hacelo. Porque es una mala educación lo que están haciendo. Eso no se hace. Eso no se hace. ¿Querés llevarme detenida? Lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Lo van a hacer. Porque eso no se hace, ¿sabes? Hoy hubo una marcha acá. ¿Y qué pasó? ¿Qué hora es? ¿Pueden decirme la hora que me están haciendo el acta? ¿Pueden decirme la hora que me van a hacer el acta? Dígame la hora que es. En general voto por la afirmativa y en particular por los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 también por la afirmativa. Esta es una fiesta que arrancó el sábado, una pool party que arrancó el sábado, que siguió el domingo y que algunos dicen siguió hasta el lunes. Ajá. Digo algunos dicen porque todo el mundo, esto es en Laguna Blanca. El pueblo originario de Infran. Exactamente. Este sobrino es hijo de Carlos Infran, que es diputado provincial. Es una quinta en la zona de Villa del Carmen. Ellos mismos subieron estos videos a las redes, a distintas redes sociales. Pero obviamente empezó a generar mucha indignación, porque ustedes saben, en Clorinda hay un bloqueo adentro del propio bloqueo que tiene Formosa. Formosa está con toda esta situación de los varados, dejan entrar... ¿Cuánta gente habrá ahí? No, el decreto es 10, ¿no? No importa, 10. Gente. ¿Por qué si no importa? Porque también hay que tener una actitud responsable. Están subiendo, esto está, lo encontró Gastón Peró, está en las redes sociales, estamos viendo primero una opulencia, cierta opulencia. Para Formosa, por supuesto, sí. De Formosa. Es el sobrino del gobernador. Sí. Este es el sobrino del gobernador. El sobrino del gobernador. ¿Cómo se llama? Carlos Infran. También Carlos Infran. Sí, además no tiene cómo disfrazarlo porque lleva el mismo apellido, ¿no? Carlos Infran. Es hijo del diputado provincial, que es hermano de Gildo Infran, el diputado provincial Carlos Hugo Infran. A ver. En general voto por la afirmativa y en particular por los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 también por la afirmativa. Diputada Infran Janina. En general, por la afirmativa y en particular los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 por la afirmativa. Bueno, doctor Juan Montoya, nos acercamos a dialogar con usted en referencia a lo que está ocurriendo. Puntualmente se empiezan a ver los resultados de miles de causas que se han tramitado durante estos más de 2 años de pandemia, en donde se ha modificado parte del código de faltas y hoy se están dando determinadas situaciones en donde puntualmente sencillamente se viola la Constitución Nacional. Totalmente. Como vos lo decías, Leo, se están dando un sinfín de procesos. Nosotros tenemos conocimiento más o menos de 12.000 procesos divididos entre los diferentes juzgados de paz de menor cuantía, que son los que aplican el Código Contravencional de Faltas de la provincia de Formosa,
en donde tenemos situaciones de condenas, ¿sí?, a personas que cometieron delitos, entre comillas, digamos, que cometieron infracciones al Código de Faltas, de infracción del artículo 145, 146, bueno, esta modificación que hizo la legislatura en plena pandemia, en donde, en teoría, como te decía, cometieron estos delitos, para que entienda la gente, es el famoso DNU, digamos, y naturalmente se están dando en la actualidad un sinfín de condenas sin que las personas que eventualmente cometieron esos delitos, en primer lugar, tengan conocimiento de que tienen un proceso penal en trámite, sin que hayan declarado en sede judicial y sin que naturalmente se haga un juicio justo en respeto de todas las garantías constitucionales y convencionales. Esto es, que puedan declarar con la asesoría letrada de un abogado, que sepan que tienen que declarar, que haya un fiscal que acuse, digamos, que haya un contradictorio donde la persona pueda defenderse, el fiscal pueda acusar y haya un juez imparcial que dicte una sentencia y sin que fehacientemente se pueda notificar de esa sentencia. ¿Qué pasa acá? Acá, por lo general, los juzgados de paz, a la gente que no fue a declarar en frente de un juez en los juzgados, toman como declaración indagatoria la declaración que eventualmente los infractores dieron en comisaría. Dictan un decreto diciendo que esa declaración en comisaría valdría como declaración indagatoria y en ese mismo decreto dicen que no se viola la garantía de defensa en juicio prevista en nuestra Constitución Nacional. En franca violación, obviamente, a lo que yo te decía de todo el plexo convencional y toda la manda constitucional. Y peor aún es que, en desmedro de toda esa violación de garantías, dictan sentencia sin que las personas sepan que se ha dictado una sentencia. Pero a su vez, lo más grave aún es que esa sentencia tienen firmeza con una sola notificación que se opera con el libramiento de una cédula. Es decir, no te citan personalmente a decirte, señor, usted está condenado, usted eventualmente tiene derecho a apelar esta condena, sino que simplemente libran una cédula y si esa cédula es notificada o no, si está bien en domicilio o no, si la recibió algún familiar o no, es la que vale, digamos, para que esta sentencia esté firme. Entonces, acá se viola, digamos, la garantía de la doble instancia, es decir, la garantía que tiene todo ciudadano a apelar una sentencia que otro juez imparcial revise si se cumplen, digamos, los requisitos formales y legales que prevén los códigos de todo el mundo, que prevén todas las normativas constitucionales y que prevé todo el plexo convencional. Es decir, acá se viola en este procedimiento la Constitución Nacional, el Pacto Internacional de San José de Costa Rica, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, digo, todo el plexo convencional se viola con estas condenas. ¿Por qué? Porque de hecho se hace un juicio en ausencia, o sea, se condena a una persona sin que esta persona pueda asistir ante un juez con la asesoría letrada de un abogado y que pueda naturalmente defenderse de lo que lo están acusando. Ahora, esto se vio incrementado, un poco el resultado puntual de que directamente los jueces que intervienen tomen como válida la declaración de la policía, digo, tiene que ver un poco con la saturación de los juzgados, digamos, por la cantidad de causas que se han hecho en razón de la pandemia. Totalmente, totalmente. De hecho, yo he consultado con algunos empleados y con algunos jueces, digamos, de la justicia de paz de menor cuantía, y lo que te manifiestan es, nosotros podemos incurrir en un error de que nos prescriban las causas, porque ahí voy a ir a otro punto. Todas estas condenas que se están dando son por acciones de hace un año atrás. Entonces, antes de que prescriban las causas, se dictan estas condenas. Justamente porque lo que te dicen es que hay una decisión de política criminal de que se dicten condenas y que esto no quede, digamos, sin resolverse, aun cuando no se pudo garantizar el ejercicio de una defensa en juicio, el debido proceso y todas estas garantías. Entonces, como las penas van a prescribir,
hay una orden que dice que se condenen sin más, sin que se respeten estas garantías. Eso es lo que está pasando en la actualidad y que, digo, los propios jueces, los propios comisarios de las comisarías, digamos, todo el sistema judicial y penal en off te dice que está mal, porque esto implica que haya 20 detenidos por día por comisaría. Te imaginarás que habrá un promedio de por lo menos 1000 personas detenidas por día que cumplen penas de 3, 5, 15, 20 y 30 días de prisión por cometer estas infracciones, algunas tales como tener el barbijo mal puesto. ¿Quién da la orden de tomar este tipo de actitudes en cuanto a política criminal? Bueno, en principio yo creo que esta orden viene del ministro de Justicia, digamos. ¿Por González? De González, del Ministerio de Justicia, y también yo creo que debería estar el Procurador General, digamos, en contacto permanente con él, con todos los jueces inferiores, viendo esta problemática y tomando una decisión de política criminal acorde al tiempo y las circunstancias. Vos no te olvides que estas infracciones que se daban en algunas fases de la pandemia, en la actualidad ya no tienen objeto. Ya no tiene objeto que a uno lo condenen en el 2022, en febrero, en marzo del 2022, por acciones que, entre comillas, fueron infracciones hace un año atrás y que tenía, si se quiere, algún objeto, que era disuadir a la gente de que no salga a la calle, de que no, en teoría, cometa infracciones. Yo particularmente no estoy de acuerdo con eso, pero sin perjuicio de ello podría decir objetivamente que en algún momento tenía un objeto. Hoy ese objeto ya terminó. Entonces, lo que debería pasar es que se ponga un cortapiz a esta situación, que se tome una decisión de política criminal de decir, bueno, cortamos acá, no condenamos más a gente, no mandamos 30 días preso a una persona que no puede pagar una multa por una cuestión que se dio hace un año atrás. O sea, lamentablemente, todo lo que trajo la pandemia, el gobierno no ha aprendido nada, de todos los hechos de violencia que se dieron el 5 de marzo, de todas las protestas que hubo de la gente en la calle, el gobierno no ha tomado nota, no aprendió nada y pasó lo que muchos decían que iba a pasar. Se iban a flexibilizar las cosas medianamente para el proceso electoral, para las elecciones, y pasadas las elecciones, después de que el gobierno vuelva a ganar, iba a volver la mano dura. Y bueno, esto es lo que está pasando hoy. Ahora sí hay 2 metros. Me va a hablar bien. Lo único que falta. Sí. Me va a hablar bien. A ver, ¿qué dice? No tengo como autoridad nomás, pero... Es el que me dio el municipio. No lo saco yo, lo saca el municipio. Dice municipalidad. Ahora va a desconocer que soy concejal. Autorizado. Va a desconocer que soy concejal. ¿Y qué está haciendo acá como concejal? No entiendo qué está haciendo acá. Estoy acá porque tengo que estar, porque tengo mi derecho a manifestarme en contra de lo que es la violación de los derechos humanos. Y nada puede restringir el derecho constitucional a manifestarse del pueblo. Estamos en fase 1. Estamos en fase 1. A ver si en otra hay un provincia consejo, va a dar la plaza. Hay un consejo que está emitiendo las directivas. Del poder público el consejo. Menos González. Menos González. No. Van a pasar todo por la justicia, no se olvide. Esto en 2 años van a estar todos ahí rindiendo cuenta de lo que están haciendo. Y los cómplices también. Le estamos pidiendo permiso de circulación a la señora. Tiene un permiso de la municipalidad, no justifica su presencia acá. No. Legisladora. ¿Cómo que no? Es legisladora, señor. ¿Cómo que no justifica mi ¿Usted sabe la función de la legisladora? ¿Qué está haciendo acá? Vengo a representar a la gente que me votó y a levantar la voz por los derechos humanos. Dígame por qué me va a hacer el acta. Porque estamos en fase 1 y usted no puede... ¿Tiene permiso para circular? Yo soy personal esencial. Yo también soy esencial, soy legisladora. Bueno. ¿Usted tiene permiso? No tiene. Bueno. Comisario, ¿usted tiene permiso de circulación? Impunemente a Villagra, que yo fue soy el personal que esencial. detuvo el Y no tiene nada que ver. Sí, Los ministros también tienen permiso de circulación, siendo personal esencial. Nosotros los policías tenemos permiso esencial porque somos personal esencial. Pero se deben inscribir porque si no, no sabemos si ustedes tienen permiso. ¿Cómo se deben inscribir? Los ministros se inscriben en la misma plataforma donde figura también personal de seguridad de las Fuerzas Armadas, de las policías de la provincia. Obviamente que estamos avalados por el jefe de policía como personal esencial. Sí, igual que el personal de salud, pero tiene que andar... ¿Usted quiere saber si yo soy personal esencial? No. Ingrese a la página y ahí le va a decir. Yo quiero saber si usted tiene su permiso. Es funcionario público también. Por supuesto que sí. ¿Y sí?
pero tiene que tener... Debe tener la transparencia de poder dialogar con los medios de comunicación y hablar si tiene o no permiso. No tiene permiso, el comisario no tiene permiso de circulación. Para detener a los periodistas el 5 de marzo. No, es lo que está... Usted tiene lo acaba de impunidad para reconocer, no detener, tiene permiso de circulación. pero tiene la impunidad para detener periodistas el 5 de marzo y no tiene la impunidad para transitar libremente sin permiso como a todos los trabajadores esenciales si lo exigen. Bueno, con el comisario de Villagra estábamos recién, nos vamos a retirar un poquito. Bueno, ahí ustedes escucharon, el comisario de Villagra no tiene permiso de circulación. Sigue vigente el mismo código contravencional con las modificaciones, y esto también marca, digo, una profunda inequidad en cuanto a la gente que puede pagar las multas que van de 3, 10, 30 días con el cobro de 2 IUs, que serían alrededor de 2.500 por día. Y esto marca una inequidad en la gente que puede pagar la multa, no cumple prisión, y de la gente que no puede pagar, que debe cumplir prisión y que aparte lo hace con delincuentes comunes. Claro, exactamente. Sí, acá se viola lo que se llama el principio de la igualdad. El principio de la igualdad. ¿Por qué? Porque esto que vos decías, estas condenas prevén una cuantía en IUS que se traduce en pesos. Digamos, a vos te pueden condenar a el pago de 6 IUS, que son equivalentes a 3 días de arresto, o el pago de 20 IUS, que son equivalentes a otros tantos días de arresto. Por eso las condenas varían entre multas de 11.000, 20.000, 30.000 hasta 60.000 pesos, o prisión de 15, 20 y hasta 30 días. Ahora, cuando se trata de condenas que prevén prisión, es decir, una privación efectiva de la libertad de un ciudadano, necesariamente deben aplicarse las normas y la manda constitucional que garantice que en ese proceso se cumplan con todas las garantías. Esto no está pasando, el código no lo prevé. Nosotros tenemos un código de falta que data del año 1979 y que nunca ha tenido ninguna modificación sustancial, sino más bien modificaciones aleatorias en función del tiempo y de lo que conviene a la autoridad de aplicación. En este caso, cuando se modificó en pandemia, la legislatura provincial modificó estas normas que a mi humilde criterio para mí son inconstitucionales. Se lo hizo para perseguir a los ciudadanos que el gobierno pretendía que se queden en su casa. ¿Y qué pasó? Se persiguió a trabajadores independientes que la pasaron mal, que lo único que querían hacer es salir a trabajar porque no tenían cómo llevar el pan a la casa. Todo esto se da en este proceso judicial que, bueno, tiene un montón de falencias. Tiene un montón de falencias porque como te decía, es un código viejo que no se adaptó nunca a las mandas constitucionales y a la evolución jurisprudencial de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal, que ha sacado innumerables fallos posterior al caso de Bulacio. Digamos que el caso de Bulacio es un bestseller donde salió un fallo que básicamente condenó al Estado argentino a que cumpla con toda la manda constitucional y convencional, es decir, que se ordena al Estado argentino a que todas las provincias, con todos sus códigos procesales penales y con todos sus códigos de faltas, garanticen la aplicación de estas garantías constitucionales, que son el debido proceso, la defensa en juicio, bueno, y un sinfín de garantías que tienen que darse y que no se dan acá. Por esto hay provincias que fueron condenadas y también hay códigos de faltas que fueron declarados inconstitucionales. Hay fallos ya del año 2010 donde la Corte Suprema de Justicia ha declarado inconstitucionales en varias provincias estos códigos. Y bueno, y naturalmente las provincias y los códigos de falta de las provincias se han hecho eco de esto y han adaptado sus códigos al cumplimiento de las mandas constitucionales, cosa que no ha pasado en la provincia de Formosa, porque tenemos un código de faltas obsoleto, inconstitucional y que no garantiza un proceso justo. Algo de lo que hablábamos también tiene que ver un poco con lo difuso de la normativa en cuanto a tipificar una contravencional, un delito que podría llegar a ser una figura penal. Es algo también que queda como una especie de potestad en blanco de tipificar las contravenciones.
Bueno, allá cuando se modificó, digamos, el Código de Falta, donde se aprobaron estos artículos 145, 144 y 146, en mi caso particular yo he escrito un artículo manifestando, digamos, que estas normas eran inconstitucionales porque son normas penales en blanco, cosa que está prohibido, digamos, por todo nuestro ordenamiento jurídico, por el propio Código Penal, por la Constitución Nacional, por todos los pactos internacionales de justicia, donde básicamente se prohíben estas normas penales en blanco porque no se sabe qué conducta eventualmente van a penar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno es eventualmente imputado de un delito, tiene que saber fehacientemente qué conducta es la conducta que eventualmente va a ser la que se juzgue, digamos, porque la norma dice. En el caso de el homicidio, por ejemplo, la norma del homicidio dice que matare a otra persona tendrá una pena de 8 a 15 años de prisión. Entonces, la persona sabe ya que si mata, la consecuencia jurídica es la prisión de 8 a 15 años. En este caso, en el caso de estas normas del Código de Faltas, digamos, que para mí son en blanco, lo que prevé la norma es cometerá delito aquella persona que realice la acción que la autoridad sanitaria diga que es delito. Entonces, la autoridad sanitaria en una resolución totalmente inconstitucional puede decir, Leo, si vos salís de tu casa mañana sin barbijo, eso es delito. Pasado mañana puede decir, Leo, si vos salís rápido de tu casa y no cerrás la puerta, eso es delito. Digo, hay una incertidumbre respecto de qué acción es delito o no. Eso es lo que está prohibido por la Constitución Nacional y eso es lo que se llama una norma penal en blanco, que es a todas luces inconstitucional y que viola todos los principios, digamos, del proceso penal y de la Constitución Nacional. Doctora, quiero agregar un condimento que creo que no es sorpresivo, pero que tiene que ver con las cuestiones. Aparte de todas estas situaciones que se dan de violación de derechos constitucionales, aparecen los testigos implantados, testigos plantados, testigos truchos, digo, ¿cuántas de estas causas también ustedes han tenido una participación? Digo, no es menor. No, seguro que no es menor. No es menor, a ver, para hacer una reflexión, digamos, hay todo un obrar de la Policía Provincial que nunca en el correr del tiempo se ha ajustado a las mandas constitucionales y en particular se ha excedido en todas sus facultades, en todas las causas que tienen que ver con las actuaciones que se han elaborado por infracciones en la pandemia. Se ha visto, digamos, en las causas de los comerciantes que fueron a manifestarse a la causa de gobierno, que muchos terminaron detenidos, como el caso de Federico Olmedo, como el caso de Ocampo, como el caso de Pablo Seguí, como muchos otros casos que a su vez tampoco tuvieron visibilidad, porque cuestiones así se han dado en el interior de la provincia. En el caso del oeste, por ejemplo, hubo una causa donde hubo una brutal represión a las comunidades indígenas. Digo, la policía, para decirlo, digamos, en términos sencillos, tuvo un cheque en blanco para hacer lo que quiera, aplicó la mano dura y no estuvo el Poder Judicial a la altura de las circunstancias para decir que se cometieron excesos policiales, que hubo violación de derechos humanos, que hubo violación a la Constitución Nacional, que hubo violación a todos los pactos internacionales de justicia. Y esto que nosotros pensamos que en algún momento iba a terminar cuando naturalmente las cuestiones de la pandemia se iban acomodando, cuando las personas ya están vacunadas, cuando estamos volviendo a una normalidad, entre comillas, lejos de que se haya dado un cortapiés y de que haya terminado esta persecución, ahora tenemos estas cuestiones de las condenas, como te decía, sin un juicio previo, con un juicio en ausencia, sin defensa en juicio, en franca violación a todas las garantías, por una decisión de política criminal, de seguir persiguiendo y de seguir ahora condenando a la gente por acciones que se cometieron hace un año atrás. Entonces la reflexión que yo me hago, digamos, como operador de la justicia, es que el gobierno no ha entendido nada, que no hemos podido avanzar y que necesariamente necesitamos que se empiecen a tomar decisiones en pos de la sociedad para que la gente pueda vivir tranquila, de forma libre y sin que haya policía que la persiga y sin que haya un poder judicial que ampare
y que garantice que se respeten sus garantías constitucionales y que puedan ser juzgados mínimamente con un juicio justo. Bueno, hemos recorrido otro programa de Formosa Investiga. Los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Necesitamos 1000 suscriptores para poder tener el canal transmitiendo 24 horas, es gratuito. Y la reflexión que nos cabe, digo, después de todo lo que se ha dicho, todo lo que hemos escuchado sobre profesionales de derecho y las personas que también estuvieron de alguna manera involucradas en estos 2 años de pandemia, es que seguimos con una legislación que habilita que la policía haga y deshaga absolutamente lo que quiera con los derechos ciudadanos. Formosa hoy, a través no solamente de la ley que de alguna manera normatiza el Código de Faltas, viola la Constitución Nacional, sino que permite que la policía viole la Constitución Nacional. Pasamos por jueces de paz que toman como válida la declaración que la policía le hace a los testigos. Pasamos por condenas en ausencia, en donde la gente que es condenada a días de arresto o multas que son de mucho dinero, ni siquiera se enteran que han sido condenados. Y pasamos también, digo, de manera veloz, sin poder tratarlos por el tiempo, a cómo plantan testigos truchos la policía en las causas contravencionales. De hecho, en mi caso también he sido víctima de 2 o 3 contravencionales armadas por parte de en su momento el jefe del comando regional, el comisario general Moisés Villagra, que lo vimos en el video, y bueno, tantas otras causas que la gente ha sufrido sin estar en el lugar, en el momento en que lo ubicaban en alguna de las transgresiones de esta naturaleza. Los invitamos, repito, a seguirnos en el YouTube, en el canal de YouTube, Leo Fernández Acosta. Búsquelo, nosotros dejamos el link y nos encontramos la semana que viene si Dios quiere. Gracias a todos por su compañía.